La Ilustración, por Laura Sofía Duque y Estefanía Giraldo Bedoya. La Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual que se desarrolló en Europa, especialmente en Francia e Inglaterra a finales del siglo XVIII, hasta el inicio de la Revolución Francesa. Fue denominada así por disipar las tinieblas de la humanidad mediante la razón. Por esto, este siglo se conoce como el siglo de las luces. Pensadores de la Ilustración sostenían que la razón humana podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. La Ilustración tuvo una gran influencia en aspectos económicos, políticos y sociales de la época. La expresión estética de este movimiento intelectual se denominó neoclasismo. Lo original del movimiento fue la forma de pensamiento y valoración. La Ilustración puede ser definida como una etapa histórica de la evolución global del pensamiento burgués. Insertaría su filiación doctrinal en el Renacimiento y especialmente en las corrientes racionalistas y empiristas, según marxistas-lucian. Características. En Gran Bretaña, acento en Francia, donde la anglofilia fue dispersada por Voltaire, y allí se dio su cuerpo ideológico, el enciclopedismo, y sus representantes. Se dieron resultados por el grado de ideología y sociopolítico que se dio en el momento de la nueva ideología y proceso interno. En España, la Ilustración se dio con los reinos de Fernando VI y Carlos III. Se dio la aparición de un gran y valioso grupo de ilustrados de las Reales Academias de la Lengua, de la Historia de la Medicina. Fueron algunos logros de la Ilustración española, esto gracias a los representantes de la teología. En Hispanoamérica llegaron las ideas de la Ilustración a través de la metrópolis, por el despotismo ilustrado, con el reinado de Fernando VI. Reafirmaron el dominio efectivo del gobierno de Madrid y contener o frenar el ascenso de las élites criollas. Surgieron ilustradores muy importantes mediante la campaña de Jesús. Entre este grupo de pensadores se destacan algunos como Javier Clavijero, emplea un método sistemático y moderno, Andrés de Guevara, que se basa en Bacón y en Descartes y en algunos censistas para plantear una filosofía moderna. Juan Benito Díaz criticó la escolástica y defensor de la ciencia y la modernidad regido por los valores del buen sentido, la racionalidad y la tolerancia. En el sur del continente, el pensamiento ilustrado tuvo un gran empuje en la Real Academia de Quito. Los pensamientos y los debates surgidos en la Escuela de la Concordia plantearon las primeras semillas del nacionalismo y la independencia de Sudamérica. Por esto, la Ilustración se propagaría por diferentes territorios. En el contexto histórico, existen precedentes en Inglaterra y en Escocia, pero se considera originario de Francia. La Ilustración tuvo una expresión estética, renovó la ciencia, la filosofía, la política y la sociedad. Sus aportes han sido más discutidos en el terreno de las artes y de la literatura. Características de la Ilustración. El excesivo predominio de la razón, del libre examen, del libre pensamiento como guías exclusivas del hombre, marcada tendencia a apartarse como el duro ataque al orden de las cosas imparantes, de lo abstracto a lo incomprensible, de lo revelado de las verdades de la Iglesia Católica, en religión propendiente a la tolerancia, de la tradición del absolutismo, en política, marcada inquietud por comprender y por aprender los conocimientos,
progresar, por lograr el desarrollo cultural. Representantes de la Ilustración. La Ilustración fue una obra vigorosa de los pensadores intelectuales y eminentes, hombres de ciencia que crearon nuevas ideas. Nuevas ideas, tales como las de John Locke. John Locke fue uno de los más influyentes pensadores del siglo de las luces, conocido como el padre del liberalismo clásico. Las nuevas ideas surgieron por obra de algunos famosos pensadores llamados filósofos, quienes difundieron sus nuevas concepciones políticas, sociales, económicas, etc., que orientaron el pensamiento europeo de aquellas contra el injusto gobierno imperante. Las nuevas ideas nacieron en el seno de la burguesía, se divulgaron por todas las clases cultas de toda la sociedad, como el pueblo y algunos sectores del clero. Las nuevas ideas persiguieron fundamentalmente el orden político, abolición del régimen absolutista y el establecimiento de la soberanía popular y de la libertad individual, el orden social, el establecimiento de la justicia para las clases sociales, la igualdad entre los hombres, el orden económico, libertad de comercio e industria, pago de impuestos. Influencia de la Ilustración. Los filósofos, llamados pensadores políticos, escritores que criticaron los errores del antiguo régimen, del sistema absolutista hasta entonces imperante de las nuevas ideas, fueron difundidas por estos pensadores mediante sus libros o de la enciclopedia. Prepararon el clima, las conciencias, el estallido de la Revolución Francesa. Se consideraron precursores ideológicos. Como principales filósofos se encontraban Voltaire, Rousseau y Montesquieu, utilizando lo que John Locke había hecho. Tales nuevas ideas sacudieron desde los cimientos el absolutismo europeo. Voltaire fue el crítico más implacable y demoledor del antiguo régimen y del clero. Para ello sirvió de sátira y la burla. Él se mostró como un supremasor de la desigualdad social, así como de la intolerancia social en su espíritu ingenioso. Combatió fue irónico, consiguió que el pueblo perdiera el respeto y el temor a las altas clases sociales. Por su parte, Rousseau, uno de los escritores de mayor influencia en la Revolución Francesa, pues no solo se concretó a criticar los errores del absolutismo, también fue partidario de una reforma radical y el gobierno mediante la abolición de la monarquía absoluta y el establecimiento de la democracia. Sus nuevas ideas las expuso brillantemente en sus discursos sobre el origen de la desigualdad de los hombres y en su libro fundamental El contrato social. Economistas fueron aquellos hombres de ciencia que estudiaron el sistema económico y defendieron la libertad de industria, de comercio y de trabajo. Y asimismo abogaron por una justa distribución de los impuestos entre todas las clases de la sociedad, predominantes en Francia y en la mayoría de las naciones europeas, en las que censuraron las diferentes organizaciones. Sus principales representantes fueron los franceses Quesnay y Gournay, quienes estudiaron en la escuela fisiocrática, y el inglés Adam Smith, de la escuela liberal. Quesnay sostuvo que la tierra era la única fuente de riqueza y que en razón de ello había que fomentar y proteger la agricultura. Defendió asimismo la libertad de trabajo, de industria y de comercio. Fundó la escuela fisiocrática y escribió la obra Fisiocrática o Gobierno de la Naturaleza. Gournay
Fue discípulo de Quesnay, se mostró partidario de las ideas de su maestro, mantuvo que no solo la tierra era la única fuente de riqueza, sino también la industria. Reclamó la industria como un régimen de libertad para la industria y el comercio, a la vez que atacó los monopolios. Adam Smith, considerado el padre de la economía política, como los anteriores economistas, reclamó mayor protección y libertad para las actividades económicas. Tomó importancia a la agricultura y a la ganadería, como la industria y el comercio. Escribió la célebre obra La riqueza de las naciones. La enciclopedia. En el siglo XVIII salió a la luz de la Enciclopedia Monumental, una publicación de 28 tomos, verdadera recopilación de los conocimientos humanos hasta entonces logrados: ciencia, artes, letras, política, religión y moral, escrito por algunos filósofos, economistas y algunos hombres de ciencia. La enciclopedia reunió unos 60.000 artículos en 28 volúmenes, preparados por 160 colaboradores. Durante estos 28 años, sus autores debieron afrontar suspensiones, persecuciones y censuras. Entre 1776 y 1780 apareció un suplemento de 7 volúmenes. Difundió ideas como la soberanía popular, libertad individual, pensamiento, industria y comercio. Combatió ideas religiosas y el absolutismo monárquico. La enciclopedia fue el vehículo máximo de las ideas de la Ilustración, por su espíritu crítico y liberal. La Ilustración se basa en la creencia de que la ciencia y en la educación, al margen de la Iglesia, llevarían al hombre a su perfección moral. Se cimientan todos los aspectos de la vida social en un naturalismo y en un racionalismo. Naturalismo: descartar lo sobrenatural. Racionalismo: práctica de la creencia de la razón humana. Es lo máximo existente, no es racional, es una creencia irracional. Consiguientemente, es una creencia supersticiosa. La Ilustración presenta las siguientes ideas y principios. El empirismo: contraponer la fe en la experiencia y experimentación para conseguir el progreso. El criticismo: someter a la crítica racional todo conocimiento. Deseo del conocimiento: conocer al mundo completo de donde habita. El utopismo: se cree que la aplicación de la razón a través de los aspectos de la vida humana mejoran todo. El progreso y la felicidad: estas son las inspiraciones del Ilustrado. Y el reformismo propone modernizar la sociedad mediante lentas reformas. Gracias por toda su atención.